Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Aunque Israel era la nación elegida por Dios y había heredado el pacto de sus antepasados, no evidenciaba la misma fuerza de convicción que a menudo tuvieron sus predecesores. En consecuencia, muchos en Israel cometieron los mismos errores que sus antepasados, descartando la importancia del pacto de Dios en su propia vida. Y nuevamente Dios tuvo que tamizar, o sea, cernir el remanente de sus hijos pecadores. Hoy estudiaremos acerca de ese remanente que Dios siempre ha tenido a través de los siglos. Este tema cobra especial importancia hoy cuando hay muchos que reclaman ser el pueblo de Dios. Y hoy estudiaremos acerca de la simiente o descendencia de Abraham. Así que ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Comencemos nuestro estudio con esta hermosa promesa. 1 San Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Analicemos por qué el Señor dice que debían ser más especiales que todos los pueblos que están sobre la tierra. Si consideramos todo lo que enseña la palabra de Dios sobre la virtud de la humildad y el peligro del orgullo, ¿qué crees que significa este versículo cuando dice serán mejores que todos los pueblos de la tierra? ¿En qué sentido van a ser más especiales que todos los pueblos? ¿Deberíamos aplicar esas ideas a nosotros también? En un pueblito el reloj del escaparate del joyero se detuvo un día a las 8:45. Eso era en la mañana. Y muchos de los ciudadanos dependían de ese reloj para saber la hora. ¿Y qué pasó? Muchos llegaron tarde esa mañana porque un relojito en la vidriera del joyero se había detenido. ¿Qué representación precisa del fracaso del antiguo Israel? El Señor colocó a Israel en medio de las naciones, en el punto estratégico entre los continentes de África, Europa y Asia. Debían ser el reloj espiritual del mundo. No obstante, Israel, al igual que el reloj del escaparate del joyero, en cierto sentido, se detuvo. Sin embargo, no fue un fracaso total. Porque en aquel entonces, como hoy, Dios tenía un remanente fiel. Y eso es lo que vamos a estudiar esta semana, que se centra justamente en la identidad y el papel del verdadero Israel de Dios en cada época, incluida la nuestra. ¿Cuáles fueron las promesas del pacto que el Señor hizo con Israel? ¿Cuáles eran las condiciones con las que se acompañaban? ¿Y cuánto éxito tuvo la nación en cumplir estas promesas? ¿Qué pasó cuando desobedecieron? Veamos ahora Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Bueno, no cabe dudas al respecto, ¿verdad? El Señor había elegido específicamente al pueblo hebreo para que fuera su representante especial en la tierra. La palabra traducida como especial, este versículo que acabamos de leer, segulá, puede significar propiedad valiosa o tesoro peculiar. También es esencial recordar que esta decisión fue totalmente un acto de Dios, una expresión de su gracia. El pueblo en sí no tenía nada que lo hiciera merecedor de esta gracia, porque la gracia es algo inmerecido justamente. Bueno, aquí está otro texto y un comentario que ayuda a explicar el por qué el Señor ha escogido a Israel. Vamos a Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y aquí un comentario muy apropiado. ¿Por qué Yahvé escogió a Israel? Eso era inescrutable. Era un grupito de gente sin gran cultura ni prestigio. No poseía cualidades personales especiales que justificaran esa elección. La elección fue exclusivamente obra de Dios. La causa primordial de esa elección se encuentra en el misterio del amor divino. Sin embargo, el hecho es que Dios amó a Israel y lo escogió, y así cumplió su promesa hecha a sus padres.
había sido elegido en virtud del amor que le tenía Yahvé. Había sido liberado de la esclavitud de Egipto por una demostración del poder de Yahvé. Si alguna vez captara estos grandes hechos, se daría cuenta de que en verdad era un pueblo santo y sumamente apreciado. Por lo tanto, cualquier tendencia suya a renunciar a un estatus tan noble era extremadamente reprobable. Muy buena cita, ¿verdad? Como lo explica. Porque según el plan divino, los israelitas debían ser un linaje real y sacerdotal. En un mundo de maldad serían reyes morales y espirituales, en el sentido de que prevalecerían sobre todo el dominio del pecado. De eso también nos habla el Apocalipsis, que llegará el momento cuando Dios tendrá un pueblo tal. Y como sacerdotes debían acercarse al Señor en oración, alabanza y sacrificio. Eran ellos los intermediarios entre Dios y los paganos. Ellos debían servir como instructores, predicadores y profetas. Debían ser ejemplos de una vida santa. En otras palabras, los exponentes celestiales de la verdadera religión. La promesa de que se daría una tierra al pueblo de Dios, Israel, primeramente la recibió Abraham, y luego fue repetida a Isaac y a Jacob. Pero las palabras de José en el lecho de muerte repiten esta promesa. Sin embargo, Dios afirmó a Abraham que pasarían 400 años antes de que la simiente de Abraham tomara posesión de la tierra. Y el cumplimiento de la promesa comenzó en los días de Moisés y de Josué. Y Moisés repitió el mandato divino, dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra. Eso lo dice en Deuteronomio. Vamos a leerlo, Deuteronomio capítulo 28, 1 y 15. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué implican estas palabras? En resumen, la tierra le sería dada como parte del pacto. Un pacto implica obligaciones, ¿verdad? ¿Y qué obligaciones tenía Israel? La primera parte de Deuteronomio que vamos a leer describe las bendiciones que recibiría Israel si cumplía la voluntad de Dios. Pero también la segunda parte nos habla de las maldiciones que sobrevendrían si no las cumplía. Y este comentario lo explica muy bien. El comentario del púlpito, y nos dice así: estas maldiciones fueron en gran parte, aunque no totalmente, provocadas simplemente al darle al pecado la posibilidad de concretar sus resultados malvados. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Como el agua que por sí sola no dejará de correr hasta encontrar su nivel. Como un reloj que por sí solo no dejará de funcionar hasta que se haya agotado por completo. Como un árbol que, si se deja crecer, no puede sino dar su fruto apropiado. Así también el pecado tiene un nivel que buscar, un curso que seguir y un fruto que madurar, y el fin de ellos es muerte. Más claro imposible. Amados, a pesar de todas las promesas de tierras, estas promesas no eran incondicionales, es decir, vas a tener ya y aquí lo tienes. Surgieron como parte de un pacto. Y eso es lo que no comprenden hoy aquellos que siguen insistiendo de que Israel sigue siendo el pueblo de Dios cuando dejó de ser el pueblo de Dios. Dios renovó su pacto al nuevo Israel. Israel tenía que cumplir su parte de trato, de lo contrario las promesas no podían anularse. El Señor dejó muy en claro más de una vez que si desobedecían la tierra les sería quitada. Mira lo que dice Levítico 26, 27 al 33. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren y a vosotros os esparciré entre las naciones
y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Es difícil imaginar. Es difícil imaginar cómo el Señor pudo haber sido más claro y explícito con estas palabras. Y ahora viene la aplicación. Como cristianos esperamos recibir y conservar la tierra prometida, el cielo y la tierra renovadas. Todo esto no ha sido prometido, al igual que la tierra prometida terrenal para los hebreos. Sin embargo, la diferencia es que una vez que lleguemos allí, no hay posibilidad de que los perdamos. Pero al mismo tiempo existen condiciones para que lleguemos allí, ¿verdad? Y es la obediencia. Es estar con nuestro corazón en Dios. Es comprender su gracia y aceptarla. ¿Cómo interpretas cuáles son estas condiciones, especialmente en el contexto de la salvación por la fe? Algo que nos lleva al corazón mismo de nuestra entrega y dependencia de Dios. Dios nos ayuda a comprender qué es esto del pacto, para comprender lo que Él quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. ¿Y qué fue lo que ocurrió, amados? ¿Qué fue lo que ocurrió tristemente con Israel? Vamos al libro de Jeremías, capítulo 11, versículo 8. Jeremías 11, 8. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Dios es específico, amados. El Señor dijo que traería sobre ellos todas las palabras de este pacto. Sin embargo, está hablando de algo malo. Está hablando aquí de la parte del pacto que si no cumplían, les vendría una maldición terrible. Aunque tendemos a pensar que el pacto no ofrece solamente cosas buenas, existe también la otra cara. Estamos en un gran conflicto, amados. No podemos servir a dos señores. Y este principio se vio con Noé. Dios le ofreció algo maravilloso, preservarlo de la destrucción, pero Noé tuvo que obedecer para recibir las bendiciones de la gracia de Dios. Si no lo hacía, ¿qué hubiese pasado? No estaríamos aquí hoy. Se perdería la otra parte del pacto. Cuidado, hermanos, con esa teoría que anda circulando de que Dios finalmente no destruirá a nadie y que incluso salvará al diablo. Dios es amor, pero también es justicia. Nos presenta los dos caminos bien claros y cuál es el resultado final. Tú no puedes cambiar los resultados finales, pero puedes elegir qué camino tomar. ¿Recuerdas el diluvio? Génesis 6, 5 y 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Bueno, ¿cuál es el paralelismo aquí? ¿Qué dicen estos versículos sobre lo importante que es que controlemos los pensamientos que nos llevarán a las acciones? Desgraciadamente, la historia de Israel como nación fue mayormente un reiterado patrón de apostasía, seguido de juicios divinos, arrepentimientos y un periodo de obediencia, solo brevemente bajo los reinados de David y de Salomón. Ellos controlaron parte del territorio que Dios había prometido, pero nunca llegaron a entrar en un pacto total con Dios. Fallaron miserablemente hasta que fueron cortados como pueblo. El pacto que Dios quiere hacer con nosotros no es simplemente un acuerdo legal y frío hecho entre empresarios, porque cada uno busca sacar la mejor tajada. Y cuidado con esto, hermanos, que entremos en un pacto con el Señor para ver qué podemos sacar del Señor solamente. Y aquí quiero hacer un paréntesis, esto del Evangelio de la Prosperidad. Estamos creando una generación de cristianos consumidores, sin ser responsables y sin amarles. Por eso las pruebas van a indicar dónde estamos realmente parados. Hermanos, la relación de pacto es un compromiso tan serio y sagrado como el matrimonio, razón por la cual el Señor usa las imágenes que usa. La cuestión es que la apostasía de Israel no tuvo su causa en la desobediencia, sino en una relación personal rota con el Señor, ruptura que causó desobediencia y finalmente trajo todo el castigo sobre ellos. ¿Por qué piensas que el aspecto relacional y personal es tan decisivo en la vida cristiana? ¿Por qué insistimos en estudiar la Biblia? ¿Por qué en escrito está? ¿Y por qué en los diferentes programas de televisión vamos a la palabra de Dios? ¿Por qué estudiar la escuela sabática? Porque esto nos pone en relación con Dios.
¿Por qué si nuestra relación con Dios no está bien, somos tan propensos a caer en el pecado y la desobediencia? Es que estamos desconectados, estamos como un abanico, un ventilador que está desconectado, funciona por un rato y al rato se para. Pero la otra pregunta es, ¿cómo puedo desarrollar una relación profunda y amante con Dios? Mi respuesta es, toma tiempo para estar con el Señor. Tiempo para estar con el Señor y conocerle, amarle y obedecerle. Hazte un favor a ti mismo, toma tiempo para que Dios te hable por su palabra. Amados, a pesar del ciclo repetido de apostasías, juicios divinos y arrepentimiento de Israel, veamos qué esperanza se encuentra en estos textos. Vamos a Isaías, a Miqueas y a Sofonías. Comencemos. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en la boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Dios va a cumplir, hermanos, su propósito. Con nosotros o sin nosotros, pues va a cumplir porque Él es fiel a su pacto. Dios nos ayuda a nosotros a salir triunfadores con Él. Aunque en plan de Dios para el antiguo Israel se arruinó por la desobediencia y fueron cortados como pueblo, aunque algunos andan predicando y todavía tomando esas profecías condicionales diciendo que Israel se va a levantar y hay todo un sistema que se llama el sionismo, vamos a ver eso en unos estudios más adelante. Ahora hay un Israel espiritual, había un Jerusalén, ahora hay un Jerusalén celestial. Hermanos, entre las malezas todavía crecían algunas flores. Y muchos de los profetas del Antiguo Testamento hablan de este fiel remanente a quien Dios reuniría para sí como un hermoso ramo. El propósito de Dios al crear y conservar un remanente fiel fue el mismo que para todo Israel. Usarlo como instrumento divinamente designado para declarar mi gloria entre las naciones. Y de esta manera, otros se unirían a los fieles para adorar al Rey Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, no importa cuán mala se haya vuelto la situación, Dios siempre tiene algunos fieles, a pesar de que la apostasía dentro de las filas del pueblo de Dios escogido son a veces la mayoría. A pesar de que ellos, la mayoría, se apartaron, Dios tuvo aquellos fieles que mantuvieron firme su llamado y elección. En resumen, al margen de las deficiencias de la nación en general, todavía había quienes trataban de cumplir lo mejor posible su parte en el pacto. Y aunque quizás hayan sufrido junto con la nación, como el exilio de la tierra, la promesa final y suprema del pacto será hacia ellos la vida eterna. Hace unos años, una joven abandonó por completo su fe cristiana, fundamentalmente porque estaba desanimada por el pecado, por la apostasía, la hipocresía que había en la iglesia local. Decía, en realidad no son cristianos. Y usaba eso como una excusa para renunciar a todo. Pregunto, ¿por qué esta excusa es tan poco convincente? Dios tiene sus fieles y también la cizaña crecerá junto con el trigo hasta el final. Amados, Jesús es nuestro ejemplo. Él no nos falla. Independientemente de los errores y los defectos del antiguo Israel, el Señor no había acabado con el plan de crear un pueblo fiel para que lo sirviera. De hecho, en el Antiguo Testamento se esperaba con ansias el momento en que el Señor crearía un Israel espiritual, un cuerpo de creyentes fieles, judíos y gentiles, todos juntos que continuaran la obra de predicar el Evangelio al mundo. Por eso el apóstol lo describe en Gálatas capítulo 3, versículos 26 en adelante. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¡Ah, qué hermosa promesa! Tú y yo estamos incluidos. Las personas en Asia,
allá en China, aquí en Nueva York, allá en Sudamérica, en todas partes. Somos parte de ese pacto, herederos de la promesa del pacto. Y mediante el bautismo recibimos consanguineidad con Cristo. Al aceptar a Jesús estamos aceptando esa transfusión, por decir así, para nosotros, y por medio de él adquirimos el derecho a participar de las promesas hechas a Abraham. Por lo tanto, todo lo que Dios prometió a Abraham se encuentra en Cristo. Y las promesas llegan a ser nuestras, no por nacionalidad, raza o género, sino por la gracia que Dios nos concede mediante la fe. Quiero leer este párrafo hermoso de Patriarcas y Profetas, página 167. La dádiva prometida a Abraham y a su simiente incluía no solo la tierra de Canaán, sino toda la tierra. Así dice el apóstol. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y la Biblia enseña claramente que las promesas hechas a Abraham han de ser cumplidas a través de Cristo. Los creyentes llegarán a ser herederos según la promesa, herederos de la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, herederos de la tierra libre de la maldición del pecado. Hermosas palabras. Y esta promesa se cumplirá literalmente cuando los santos vivan en la tierra nueva por todos los siglos de la eternidad. Viviremos, es tu destino, este es mi destino, hermano y hermana. Por eso estas lecciones del pacto son tan importantes de entrar en una relación de restauración total con Cristo. Leo otro párrafo aquí. Dios no reconoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Él es el hacedor de toda la humanidad. Por la creación, todos los hombres pertenecen a una sola familia y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, con el fin de que toda alma tuviese el libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo que lo compenetra todo. Arrebata de la influencia satánica a los que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. En Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni hombre libre. Oh, amados, Dios siempre mantuvo un remanente con el antiguo Israel. Piensa, por ejemplo, en Elías y el remanente que existió en su época. Pregunto, ¿por qué a menudo es más fácil ser fiel a Dios en medio de gente mundana que entre los que apostatan de nuestra misma familia en nuestra iglesia? Somos tan propensos a ver los errores de nuestra familia dentro del mismo cristianismo que decimos, oh, hay tantos hipócritas, hermanos, siempre los hay y hay lugar para uno más. Dios tiene compasión y todavía esperanza para los hipócritas. Miremos a Jesús, Él nunca falla. Es que en el mundo esperamos cualquier cosa, pero cuando el problema es interno duele un poco más, ¿verdad? Debido a la luz que tenemos y que se espera que andemos en ella. Y algunos todavía acusan a la iglesia como Babilonia. Y acusar que la iglesia es Babilonia debido a que algunos salen por la tangente no es lo correcto, amados. Dios habla de la Odisea, pero también habla del remedio que esa iglesia, la Odisea, esa iglesia tibia aceptará. Muchos lo aceptarán. Dios tiene su remanente hoy. El verdadero Israel de Dios, ya sea antes o después de la cruz, es el Israel de la fe, gente que vive una relación espiritual de pacto con Él. Estas personas actúan como representantes del Señor al presentar al mundo el evangelio de su gracia salvadora. Dios nos ayude a vivir en el pacto y ser luz para otros. Y ahora, para finalizar, algunas preguntas de reflexión. Ser de la simiente de Abraham era motivo de orgullo y prestigio para los judíos. ¿Qué tiene que ver nuestro vínculo con Dios con nuestra conexión con los demás? Tristemente, Israel después del cautiverio se aisló. Después que regresaron del cautiverio, ellos dejaron de ser la luz para las naciones. Su religión llegó a ser un fin en sí misma, desconectada de la misión para la cual Dios los llamó. Y parte de la historia ancestral de Israel era la Shekinah, o la gloria visible, divina, esplendorosa de Dios. Y para disipar los juicios, los prejuicios, digamos, comunes de esa época, Jesús señaló algunas verdades obvias, como la que el sol brilla sobre malos, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. El hecho de que tuviera que recordar lo obvio al pueblo escogido de Dios nos dice cuán egocéntricos eran.
Pensaban, somos nosotros, somos el pueblo nada más, pero no miraban más allá. Eso se llama complejo de cercanía. ¿Cuáles son los peligros? Que a veces que nuestra iglesia se vuelve egocéntrica sabiendo que tenemos toda la revelación de Dios. Hermanos, Dios nos ha dado eso para mostrar al mundo. Y si no lo damos, ¿quién lo va a dar? Los oponentes de Pablo en Corinto eran judíos cristianos que se habían unido a la iglesia, aspiraban a ocupar puestos de liderazgo porque decían, este es el pueblo de Dios. Pero eso se había convertido en un fin en sí mismo. Creían que debido a que eran de la simiente de Abraham, eran superiores a los cristianos gentiles. Sin embargo, Pablo los colocó en su lugar. No aceptaba esa distinción entre judíos y gentiles en relación con su salvación y su reputación ante el Señor. Por eso pregunto, ¿cómo podríamos sentirnos superiores a otros que tienen tanto derecho a una relación de pacto con Dios como nosotros? Dios nos ha dado toda esa luz para que compartamos esta luz. Comenzamos con este versículo y terminaremos con él. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Dios nos ayude a permanecer en Él, ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra. Oremos. Padre Celestial, qué privilegio, qué responsabilidad. Somos tu pueblo. Pero esto que no nos haga sentir de que estamos sintiéndonos superiores a otros, a los demás, sino humillarnos ante ti de que siendo aún pecadores tú nos diste esta abundancia de luz y a la vez sentirnos deudores para compartir con otros. Ayúdanos a ser canales de bendiciones a través de que de nosotros fluya todo ese conocimiento que nos has dado, fluya hacia otros, tu gracia, tu amor, tu enseñanza. Permite que esto sea una realidad para que este evangelio sea predicado a todo el mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermano y hermana, amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti y por mí. Y vamos en un viaje hacia la ciudad celestial, al cumplimiento total del pacto de Dios. En este viaje de la vida necesitamos ir por el camino que Dios nos indicó. Necesitamos una guía, un mapa. Y las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Dios te bendiga. Maranata.